Pues otra más, una más para la preocupación, para la indignación, para el análisis, sin atender las observaciones de una treintena de organismos sociales nacionales más los internacionales, que serían pues más de medio centenar. El Senado de la República, el Pleno, aprobó el pasado viernes por la tarde la reforma a la Ley General de Víctimas, que entró en vigor hace 3 años ya, pero que acusaba claros problemas de operación, sobre todo pues en el renglón de que los fondos que se han destinado para las víctimas, aproximadamente 1.500 millones de pesos, pues prácticamente no se han tocado, se han usado algo así como 100 millones, y esto pues acusa una grave pues burocracia también, una pues lentitud en la atención a víctimas que supuestamente pues este gobierno ha querido poner el acento en ello, y como en todo lo demás pues simplemente no ha cumplido, no le ha salido bien esto, y por lo mismo pues se pensó en hacer una reforma, pero resulta que luego los cambios o las soluciones resultan peores y vienen a empeorar el asunto en lugar de mejorarlo. Hay algunos puntos innegablemente en esta reforma a la Ley General de Víctimas que son positivos, como el hecho de que ahora la Comisión Especial de Atención a Víctimas no únicamente atienda delitos del fuero federal, sino que podrá ponerse en coordinación con las unidades estatales para también atraer o ejercer el poder de atracción en casos locales. Se supone que va a haber una mayor celeridad en los recursos a las víctimas, desde que puedan ser apoyados para que se trasladen a los lugares para hacer sus denuncias, hospedajes, alimentación a los deudos o a las propias víctimas de todos los casos. Algunos puntos, pero hay en esencia una preocupación muy válida, muy fundamentada por parte de los organismos y activistas defensores de los derechos humanos. Los cambios, dicen varias de estas organizaciones, representan de plano una regresión, pues desplaza a la sociedad, a estos organismos y a los expertos para dejar el control pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al gobierno federal. Eso es lo que hemos dicho aquí, necesitamos que se ciudadanicen estos organismos autónomos. Obviamente pues tiene que haber una participación gubernamental, pero el poder de decisión, de dirección, de toma de decisiones debe de estar en manos de ciudadanos. De otro modo el gobierno federal pues sigue ejerciendo total control en, imagínense, en investigaciones, en delitos comunes federales, violaciones a los derechos humanos o incluso de lesa humanidad, en las que muchas veces el gobierno es el responsable o el presunto responsable de cometerlos. Esto constituye un mayor control político sobre la investigación y atención a las víctimas en delitos, como le digo, comunes, violaciones a derechos humanos, sobre todo ante la innegable crisis que vive nuestro país en este renglón. Tenemos una crisis de violación a los derechos humanos, desaparecidos, casos de desaparición forzada, que es lo más grave. Esto representa los secuestros que realizan organismos de seguridad, casos de tortura que de manera sistemática se ha denunciado, siguen practicando, pues por ejemplo, algunos sectores en el ejército, incluso en la marina o en la policía federal y policías, no se diga, estatales y municipales. Con la reforma aprobada por el Senado, que aún debe ser discutida por los diputados, pero pues que no nos da esto mucha esperanza, ¿verdad? Los diputados generalmente avalan lo que viene del Senado y viceversa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, dejará de ser un organismo colegiado, como está actualmente, y ahora estará encabezado por un director ejecutivo, que mire usted, será propuesto ni más ni menos que por el presidente Peña Nieto, dicen por única ocasión, para ocupar el cargo por los próximos 3 años, una designación
transeccional que tanto se critica, como en el caso del seguro primer fiscal de la nación, el ex abogado del PRI, Raúl Cervantes, pues aquí sería lo mismo, una designación transeccional en el caso del director ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas, fíjense nada más. A su vez, el director ejecutivo que proponga y seguramente apruebe el Senado, porque dice Campa, no, Roberto Campa Cifrián, el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOV, no, es que el Ejecutivo nada más va a proponer y el Senado tiene que ratificarlo. Pues esto se da por descontado, por default. El presidente propone y el Congreso dispone a su favor, ¿no? Aquí un poco jugando con la frase que pronunciara en su momento Vicente Fox. Pues mire, este director ejecutivo que será propuesto por Peña, pues va a responder a una junta de gobierno que va a ser coordinada por la Secretaría de Gobernación e integrada por la Secretaría de Hacienda, pues como tiene que ver con recursos públicos, pues claro, tiene que estar ahí la Secretaría de Hacienda, ¿no? Las Secretarías de Salud y la de Educación Pública. No, pues todo el gabinete ahí metido en esta comisión de atención a víctimas. No digo que el gobierno no deba tener alguna injerencia, pero en realidad el control, la toma de decisiones debe de estar en manos ciudadanas. De eso se trata supuestamente esto de los organismos autónomos, si no, pues el gobierno es juez y parte, se investiga a sí mismo, ¿no? Como en el caso de la lucha anticorrupción, que pues el Contralor Vigilio Andrade investigó a su jefe y entonces pues lo exoneró. Pues ¿qué esperamos aquí con una comisión ejecutiva de atención a víctimas controlada por el gobierno? Pues que dé investigaciones, fallos y resoluciones a favor del gobierno o de los organismos de seguridad del gobierno. Esta es la preocupación. De entrada, pues esto va a tener 4 integrantes ahí de la sociedad civil, pero de entrada, dicen estas mismas ONGs, pues esto representa una junta de gobierno de este organismo clave en la defensa de los derechos humanos, una junta de gobierno acotada ya, de entrada estará acotada con la intervención oficiosa de la SEGOV, denuncian estas asociaciones civiles. Otro punto preocupante es que se condiciona en la reforma a la Ley General de Atención a Víctimas, se condiciona, fíjese, la contratación de expertos independientes internacionales a que no haya personal nacional calificado, a pesar de las experiencias vividas en el pasado reciente, como en los casos de Ayotzinapa. Es decir, si la Secretaría de Gobernación, a fin de cuentas que encabeza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, determina que no hay investigadores calificados para investigar un caso como el de Ayotzinapa, entonces se autorizará la contratación o se recurrirá a expertos internacionales. ¿Sabe cuándo va a admitir la Secretaría de Gobernación que no hay expertos, no digamos capacitados, sino que sean objetivos en su labor para investigar algún caso de tortura o de violación de derechos humanos? Pues nunca lo va a aceptar, siempre va a decir aquí tenemos personal calificado, y personal calificado lo puede haber, claro que sí, tenemos peritos muy calificados y con mucha experiencia. Sin embargo, pues ellos tienen que responder a las órdenes del juez, cuidar su chamba, ¿no? Imagínense que digan, sí, aquí hay culpabilidad de estos organismos de seguridad, de esta dependencia, de la PGR o de la Fiscalía. Pues ¿cuándo vamos a ver eso? Si a los del grupo interdisciplinario de expertos independientes prácticamente los corrieron, ¿no? Prácticamente los corrieron cuando ya no les gustó hasta dónde estaban escarbando. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué, manito? Hasta aquí llegaste, ahí nos vemos, cocodrilo, y déjamelo a mí. Esto es lo que va a seguir pasando con esta nueva ley general o esta reforma a la Ley General de Atención a Víctimas, denuncian organizaciones civiles de defensa de derechos humanos. Es una gran preocupación realmente esto que sucede con esta reforma a la Ley General, que le digo, tiene algunas partes buenas, ahora sí que hacen concesiones graciosas, ¿no? Pero en cambio toman las riendas, aprietan el puño en cuanto a mantener el control de las investigaciones en casos de delitos de lesa humanidad
Esto contraviene la recomendación de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, aquí lo hemos comentado ampliamente, de crear una entidad totalmente autónoma que investigue precisamente estos casos en los que las autoridades están presuntamente involucradas, casos como la tortura, le digo, y la desaparición forzada. Aquí lo hemos dicho, con todos estos casos que pues no se investigan o no hay voluntad realmente de investigar, se ha propuesto que sea un organismo internacional con sede en México, totalmente autónoma, la que sea la encargada de investigar estos casos. Ya tendríamos resoluciones en muchos de estos casos que se han presentado de lesa humanidad, que pues, para qué se los menciono, usted conoce muy bien, Ayotzinapa, Aguas Blancas, Chenaló, bueno, etcétera, etcétera, y en los que el gobierno pues realmente le barre esta tierrita y la echa bajo la alfombra, apostando al olvido. También se deja de lado el reclamo de activistas que exigían excluir a quienes ya han formado parte del actual organismo, de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes han demostrado, dicen ellos, no estar a la altura de la tragedia que vive México en materia de derechos humanos. Nuevamente, el gobierno, como le digo, es juez y parte en las investigaciones en las que pueda tener la principal responsabilidad, ya sea por acción, por omisión o por ineptitud. ¿Qué le parece? Le digo, vienen a empeorar cosas que si bien acusaban algunas fallas, sobre todo en la rápida resolución de casos y pues tratar de resarcir este daño a las víctimas, estaba fallando ahí esta comisión, pero ahora con esta reforma vienen a complicar la situación, a empeorar las cosas y a regresarla a una metodología en la que el gobierno se investiga a sí mismo nuevamente. Lo que nos faltaba, puras regresiones, estamos viendo en muchos renglones, sobre todo en lo que tiene que ver pues a la atención a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, de las que desafortunadamente en este país hay muchas, muchísimas, simplemente casi 30,000 desaparecidos, imagínese usted. Le digo, aún falta que pase esto a la Cámara de Diputados, pero pues no hay realmente una gran esperanza para estas ONGs de que los diputados le enmienden la plana al Senado. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.